confirmar asistencia. Perdón. Interrumpo, profe. Hola. Es que llegué un poquito de pronto tarde. La actividad que tenemos para hoy yo la tengo en el cuaderno. Te la tengo que mandar a la plataforma, ¿verdad? Sí. Queda escaneada y la debes subir a la plataforma porque ahí es donde yo les envío las calificaciones. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces voy a tomar lista rápidamente y empezamos con la clase. Qué pena, antes de continuar. Angie, ¿tú querrías ver la clase presencial o virtual? Virtual, profe. Listo, entonces les confirmo, chicos. Solamente una persona me había dicho que quería la clase virtual y ayer cuando le confirmé salón me dijo pues que si todos éramos virtual, entonces que la continuáramos virtual. Entonces esta clase queda totalmente por TICS. Bueno, voy entonces ahora sí a tomar asistencia. Gloria Inés Acevedo. Presente, profe. Listo. Carlos Andrés Ariza. Miremos si está conectado. No está conectado, pero él estuvo esta mañana en clase conmigo y tenía intermitencias en internet, entonces lo voy a dejar acá como pendiente. Néstor Leonel Benítez. Presente, profe, buena tarde. Buena tarde. Lina Marcela Bermúdez. Presente, profe. Jenny Carolina Gómez. Presente, profe. Okay. Carlos Andrés Henao. Lo vi Presente, conectado. profe. Laura Marcela Loaiza. Profe. Listo. Fernando López. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y Ana Carolina Marín. Presente, profe. ¿No? Mayerly Núñez Aranda. Presente, profe. Listo. Estefanía Ramírez Rojas. Estefanía. No la veo conectada. Bueno, tengo aquí pendiente. Miguel Ángel Ramírez. Presente, profe. Listo. Luis Eduardo Santibáñez. Presente, profe. Listo. Carmen Alicia Soto. Listo, ya me escribió por interno que tiene problemas de audio. Y Juliana Andrea Trejos. Presente. Listo. Y la última, pues que acabamos de escuchar su presentación, sería Angie Marcela Vargas. Presente, profe, sí. Listo, chicos. Bueno, para hoy los contextualizo a los dos compañeros que no pudieron estar en la clase anterior, que no tenían acceso a la plataforma. La clase pasada vimos una introducción corta de la estructura del Estado colombiano. Tuvimos una presentación general de todos y dejamos una tarea en donde debían ingresar a un link donde está el manual de función pública y hablar de cada una de las entidades del Estado colombiano, Entonces estaban las tres ramas, que era la legislativa, judicial y ejecutiva. Cada una tenía unas entidades y nos iban a comentar acerca de, en sus propias palabras, detallar la función que realizaba esa entidad. ¿Cómo les fue con el trabajo? Quiero que socialicemos esa parte porque vamos a fortalecer el tema de las funciones, digamos que todos vamos a quedar como con unos mismos conceptos. Y, bueno, otra cosa que de pronto no tenían presente, pues porque no estuvieron, digamos que hay una regla general para los trabajos y es que vamos a trabajar en alternancia respecto a la forma de presentación del trabajo. Unos van a trabajar con presentaciones a mano del trabajo y otros con presentaciones a computador. Pusimos una regla de números pares y números impares. Eso de acuerdo a un listado que en este instante voy a enviar pues actualizado porque pues ya tenemos confirmado que tenemos dos compañeros nuevos, ¿cierto? Entonces en este instante, bueno, ahí me está hablando Estefanía en el grupo que tiene computador con problemas y que no ha podido acceder a clase. Entonces ahí la dejamos porque Estefanía le tenía presente marcar asistencia. Entonces ya le confirmo. Entonces, chicos, en el listado que acabo de enviar actualizado, ¿cuál era la regla? Que los que tuvieran el número, si fuese 1, 2, 3, los números pares, ahí me está pidiendo acceso,
Los números pares iban a presentar la tarea a mano y los números impares le iban a presentar a computador. Todas las tareas deben ser subidas a FUNEC, en la plataforma estaba habilitado para que subieran los trabajos. Entonces les comento de esta nueva regla porque de acuerdo a cómo hayan quedado organizados en la lista, ya sea Angie o Luis, pues deben presentar el trabajo a mano o a computador y lo deben subir a la plataforma de FUNEC. Les agradezco que se pongan al día en este fin de semana y ahora vamos a hacer un trabajo en clase para que no les quede trabajo adicional para la próxima semana, que va a ser la tercera semana y por ende el parcial, que va a representar el primer 25% de la nota. Bueno, chicos, voy a entrar a revisar cuántas personas me han subido el trabajo y si tengo personas pendientes. ¿Alguien no ha podido subir el trabajo por alguna razón? Profe, yo te lo debo. Ok. Bueno, chicos, les agradezco que por favor lo envíen para empezar a hacer ejercicio de entrenamiento semana 2. Ustedes... Este no es. Estaba entrando a otro curso. Denme un momento, por favor. Bueno, chicos, por favor me van socializando cómo les fue con el trabajo. Quiero que me cuenten en sus propias palabras qué funciones encontraron, de qué entidad. Si lo quieren hacer voluntariamente o si no, empiezo por lista, me cuentan. Profe, yo. Buenas tardes. Diana, buenas tardes. Acuérdense que voy tomando nota porque esto es parte de la participación y vamos a tener ese último 25% como trabajos, asistencia, puntualidad, participación, por supuesto. Entonces voy tomando nota de quienes van participando. Cuéntame, Diana. Profe, de la rama legislativa decía que es la encargada de ejercer control sobre el gobierno y reformar la constitución política, y que esta estaba conformada por el Senado de la República, que se encargaba como de administrar las renuncias que pudieran hacer los empleados de la República de Colombia, también conceder licencias en caso de enfermedad al presidente de la República o aprobar o no los ascensos militares. También incluía la Cámara de Representantes, que dice que se encarga de elegir al defensor del pueblo y examinar las cuentas generales del presupuesto del controlador general y acusar ante el Senado cuando sea pertinente a cualquier funcionario, desde el presidente hasta los magistrados, y dar a conocer cualquier caso de fraude o solicitar ayudas a otras entidades para solicitar las pruebas necesarias. Okay. De la rama ejecutiva, que son los encargados de llevar a cabo todas las actividades administrativas de los intereses de la comunidad, ya que estos son los fines del Estado, y que consta de 3 órdenes. El nacional, pues que son las entidades del Estado encargadas del funcionamiento adecuado a favor de la comunidad, y estas vigilan también a las departamentales. Las departamentales, pues también son las entidades del Estado que vigilan también el correcto funcionamiento a favor de la comunidad y supervisan los municipios. Y pues los municipios, pues son los que se encargan de hacer cumplir los proyectos a favor de la comunidad. Sí. En la parte de la rama judicial decía que se encargaba de solucionar los conflictos entre los ciudadanos y hacer efectivos las sentencias o fallos, derechos, obligaciones, garantías, estipuladas en la Constitución política con el fin de mantener la convivencia social. Y esta pues está conformada por la Corte Constitucional, que vela por la integridad y la democracia de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia, que es el mayor rango que tiene la República para ejercer justicia, y allí van los casos relacionados a los altos funcionarios, y esta a su vez tiene a su cargo el resto de juzgados del país. Los consejos del Estado, que resuelven los conflictos entre las personas y las entidades estatales, y también asesora al gobierno en asuntos de suma importancia, procurando consolidar la paz y la convivencia. Esta también tiene a su cargo los tribunales administrativos y los juzgados administrativos. También tiene las jurisdicciones especiales, que son los encargados de investigar y juzgar a las fuerzas públicas y a las fuerzas al margen de la ley. Estas tienen a su cargo también a jueces de paz, jueces de reconsideración, jurisdicción de comunidades indígenas. Está también la Comisión de Disciplina Judicial, que es la encargada de los casos disciplinarios de los funcionarios y empleados de la rama judicial y los abogados que ejercen profesión en la República. El Consejo Superior de la Judicatura, que es el encargado de la planeación, programación y ejecución del presupuesto, administración del talento humano y a través de la carrera judicial.
y tiene a cargo la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, las Direcciones Seccionales de Administración Judicial y los Consejos Seccionales de Judicatura, y termina con la Fiscalía General de la Nación, que su función principal es la determinación de políticas y estrategias relacionadas con las funciones de la política judicial, y tiene a cargo los órganos del Instituto de Medicina Legal y las Ciencias Forenses, y la Institución Universitaria de Conocimiento e Innovación para la Justicia. Profe, eso es lo que yo investigué. Listo, Diana, muchísimas gracias por tu aporte. Estaba aprovechando y iba viendo los trabajos así a grandes rasgos pues de la información que iban subiendo. Chicos, encuentro algo de algunos trabajos. Ustedes, pues cada uno quien lo realizó sabe de qué les estoy mencionando, y es que hay unos trabajos en donde ustedes lo que hacen es hablar de la rama. Entonces, por ejemplo, rama ejecutiva se dedica a, o su función es, rama legislativa, su función es. Y cuando yo les hablé del trabajo y les mandé la información del link, yo les dije que necesitaba era que hablaran de las entidades de cada rama. Entonces, no era que hablaran sobre la rama en general. Veo una persona que puso rama ejecutiva, judicial, legislativa, una definición de 2 renglones de cada una, y ese fue su trabajo. Entonces, realmente esa no era la intención era que lo hicieran de cada entidad. Entonces, por ejemplo, como hablaba Diana, la rama ejecutiva tiene un congreso, perdón, la rama legislativa tiene un congreso que está conformado por un Senado y una Cámara de Representantes. El Senado tiene unas funciones, la Cámara tiene otras. ¿Cuál era la más importante para usted y en sus palabras? Otra cosa, pues chicos, la intención no es que hagan estos trabajos, yo sé que tienen mucho trabajo adicional, pero que no lo hagan a la carrera y que lo hagan a conciencia, porque finalmente el conocimiento es para ustedes. Entonces, quienes hayan hecho el trabajo de esta forma que estoy mencionando, donde no mencionaron las entidades, sino que simplemente generalizaron con la rama, por favor, lo modifican. Les voy a dar espacio hasta el lunes para que modifiquen los trabajos quien considere que lo deba modificar. Porque recuerden que esto es parte de las notas que vamos a tener en cuenta de ese último 25%, aparte de los parciales. ¿Es claro cómo debe presentarse el trabajo? Profe, una preguntita. Señora. Yo lo hice prácticamente así igual a la compañera Diana. Entonces, debo modificarle, o sea, con mis propias palabras ya como entendiendo a qué se dedica cada rama, porque yo también la tengo así como ella. Pero así no es cada rama, sino cada entidad que conforma esa rama. Así lo hice también, o sea, si la legislativa, entonces la Cámara de Representantes. Bueno, por ejemplo, Juliana, ¿qué funciones tiene el Senado y la Cámara de Representantes? Son los encargados de las leyes, de establecer las leyes. Tengo así, o sea, así abuelo de pájaro lo que yo entiendo. Entonces, eso es lo que me toca con mis propias palabras. Eso, sí, entonces eso, yo lo tengo así como la compañera, o sea, la definición, cada o sea, el Congreso, el Senado de la República. Además, si pusieron la definición de la rama, no, pero la tarea que yo les estaba encomendando, lo que yo quería que ustedes hicieran, era que consultaran por cada entidad. Entonces, que me dijeran del Senado, o sea, el Senado tiene varias funciones. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, hay una función constituyente, hay una función judicial, electoral. Entonces, quiero que dentro de las funciones que tienen, ustedes me digan para usted cuál es la más importante, pero de la entidad, no de la rama. Entonces, por ejemplo, ya hablamos de la legislativa, ahora vamos a hablar de la ejecutiva. La ejecutiva tiene una entidad principal que es la presidencia, está la vicepresidencia, están los ministerios. A eso era lo que yo me refería, o sea, cada entidad tiene una función, no cada rama. Porque como te digo, acabo de ver un trabajo que tiene el nombre de la rama y cada rama está descrita en 2 renglones. Chicos, ese no es un trabajo que deban presentar. No, por decir así. A estas alturas. Que sectores administrativos, departamentos administrativos, de todo eso. O sea, yo lo tengo, lo que pasa es que entonces ya lo tenemos que poner con nuestras propias palabras, lo que entendemos sí, de cada rama. Chicos, y eso también fuimos muy claros en esa parte. Entonces, qué pena, profe, yo me confundí, pues, no sé, yo considero que lo tengo bien, porque, pues, creo que hice yo eso, ¿cierto? Sí, bueno, profe. Sí, de lo que nos comentaste, de cómo lo hiciste estructurado, sí. Bueno. Iba al comentario, a que mientras tú ibas haciendo tu presentación de lo que
tú me investigaste de lo que hiciste. Yo entré a FUNEC y descargué 2, 3 trabajos aleatoriamente y encuentro trabajos que no están detallando las entidades, sino que hacen un concepto general de la rama. Y un concepto general en 2 renglones, créanme que tampoco tiene mucha información. Entonces, por eso les digo, no hagan los trabajos a la carrera. Realmente la información está. ¿Cuál es la intención? Que ustedes pues lean, que ustedes interpreten, que ustedes construyan su criterio. Entonces, no es solamente como copio y pego esta información o lo pongo con otras palabritas y ya. Listo, chicos. Profe, entonces si ya lo subimos, por decir que ya lo subí ahí, ¿cómo Yo lo lo puedo volvemos a...? habilitar, yo lo puedo habilitar y se los voy a dejar abiertos hasta el lunes, porque mi intención es que ustedes puedan hacer el trabajo correctamente. Ah, bueno, y pues pues. va a quedar habilitado también porque hay 2 compañeros que no sabían del trabajo porque no habían podido tener acceso a la clase, entonces para que de aquí al lunes lo puedan presentar. ¿Es claro cómo se debe presentar el trabajo para los compañeros nuevos? Para Luis Eduardo y para Angie, perdón. Sí, señora. Bueno, Sí, profe. Angie. Bueno, les voy a mostrar, porque de pronto ustedes no están contextualizados porque no han visto la página, entonces les voy a mostrar. En la presentación les envié un link y creo que en el grupo de WhatsApp también estaba. En este link está la información de la estructura del Estado colombiano. En esta estructura estaban estas 3 ramas que eran las que teníamos que tener en cuenta para el ejercicio, la ejecutiva, el legislativo y judicial. Aquí también hay unos organismos de control y hay más información, pero realmente lo que, digamos, que atañe a la clase en este momento son estas 3 ramas. Entonces, como les mencionaba, estaba la ejecutiva y la ejecutiva tiene un órgano principal que es la presidencia, la vicepresidencia, consejos superiores, ministerios, departamentos administrativos y unidades administrativas. ¿Cuál es la solicitud para el trabajo? Que de cada una de estas entidades, pero de la entidad, no de la rama, informen en sus palabras cuál es la función principal que realizan. Entonces, por ejemplo, para ustedes, ¿cuál es la función principal que realiza la presidencia de la República? Y es pregunta, les estoy consultando, porque fue parte del trabajo. Entonces, compártanos qué respondieron en cuál es la función principal que realiza presidencia. Chicos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Néstor, cuéntanos. Profe, pues para mí el presidente de la República es el representante legal del Estado colombiano, la cara visible del gobierno ante la comunidad internacional, quien sanciona las leyes, emite y aprueba el Congreso de la República. Es el encargado de poner la casa en orden como comandante supremo de las fuerzas militares. Esa es mi definición. Eso es lo que yo necesito, que tengan un concepto propio y muy aterrizado, porque es exactamente lo que es. Si lo ponemos en términos de contadores, si hablamos de representación legal, es lo que nosotros vemos en una empresa. Hay una representación legal de la empresa, entonces nuestra representación legal del Estado colombiano es el presidente. Entonces, me gusta mucho esa definición. Dentro de la rama ejecutiva hay unos ministerios. ¿Quién me puede hablar de esos ministerios? ¿Cuáles son y cuáles son sus funciones? Néstor, regálame por favor un número del 1 al 16. El 9. 9, Diana Carolina. No, ya opinó. Otra persona, por favor. El 5. El 5, Jenny Carolina Gómez. Profe, ¿me puede repetir nuevamente la pregunta? Sí, dentro de la rama ejecutiva que ya estamos mencionando que está la presidencia, dentro de esta rama aquí podemos visualizar, hay otros órganos que son los ministerios. Entonces quiero que me cuentes qué funciones realizan los ministerios. Acá están todos los ministerios que se conocen y que están establecidos de acuerdo a la rama ejecutiva. Cuando tú hiciste el trabajo que dejamos para hoy, ¿lo hiciste por entidad? No, profe, pero yo fui de las que lo hice mal. Yo lo hice así como usted, pues como usted dijo que no se podía hacer. Por rama, no por entidad. Sí, por rama. Okay. Pues no, le coloqué como el significado de cada uno, profe.
así lo hice yo. Pero de cada uno, ¿te refieres a la rama o a las entidades? A la rama, profe. Ok, chicos, no, entonces es por entidad. Entonces, por ejemplo, Sí, señora. esta rama tiene 6 entidades que deben analizar. Presidencia, vicepresidencia y las 4 que encuentran aquí principales. Bueno, ¿qué conoces tú de los ministerios? ¿Cuáles conoces? El Ministerio de Salud, Sí, de Defensa, sí, el de Agricultura, el de Educación. sí, aquí están algunos mencionados y digamos que tienen su Ministerio del Interior. pero la intención de este es que ustedes den una opinión general de qué realizan los ministerios, de qué se encargan. ¿Cuál es la función que realizan los ministerios? Pues el de Defensa, voy a hablar del de Defensa, profe, es el encargado de la seguridad, compra de armamento, intendencia, vehículos, pago de nóminas a los policías, fuerzas militares. Sí, los ministerios, digamos que cada uno tiene a su cargo un sector importante, como tú lo mencionabas. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, entonces obviamente van a velar por cada uno de esos sectores. Ministerio de Defensa, entonces van a hablar de todo lo que es seguridad, si es educación, de toda la parte de enseñanza, de profesores. Ok, pero hay algo, bueno, una pregunta acá para todas, no solamente para ti, una pregunta abierta. ¿Quién elige a los ministros? El presidente. El presidente. Presidente, profe. Presidente, ¿cierto? Sí, señores, el presidente de la República. Entonces, él es el Profe. que se encarga, señor. Qué pena. Lo que pasa es que los ministerios es la administración del país sectorizada en 16 especialidades. 18. Que cuenta con 18, perdón, que cuenta con un mandatario llamado ministro. Y obviamente este ministro se especializa en el gabinete al cual representa y es quien ejecuta y dispone el impacta a la sociedad del país desde su especialidad. Exactamente. Entonces, lo que hacen los ministerios es, como dice Néstor, cada uno en su sector y cada uno en esa área donde es, digamos que la primera cara visible, el primer orden, lo que hacen es presentar propuestas a la presidencia de la República sobre acciones políticas o acciones internas que ellos consideren que deben tener para que digamos que en su sector esté todo bien, esté con calidad en todos los procesos. Entonces, básicamente lo que hace cada ministerio es estar a cargo de ese sector, presentar propuestas, desarrollarlas, ejecutarlas y mostrar ciertos resultados. Por ejemplo, ustedes ven el Ministerio de las TICs, que es uno, digamos que encargado de toda la parte tecnológica. Ministerio de Defensa, de Salud, espérenme, por acá están de transporte, de vivienda, de medio ambiente. Entonces, esos ministerios son los encargados sectorizados de organizar toda la parte de sus áreas. Y chicos, estos ministerios sí efectivamente son elegidos por presidencia y hacen parte de la rama ejecutiva. Dentro de la rama ejecutiva también vamos a encontrar los consejos superiores de administración. ¿Los conocen? ¿Los han escuchado? ¿O cuáles son? ¿No? Eso estaba dentro de la tarea, porque esa es una entidad de la rama ejecutiva. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Qué pena. Sí, los consejos superiores de administración, ¿los conocen? ¿O los han escuchado o los vieron dentro de la pregunta, dentro de la Profe, consulta? yo. Sí. Profe. Sí, hola, profe. Hola, ¿cómo te va? Bien, pues yo vi un listado grandísimo de ellos. Yo la verdad lo que hice fue, sí, yo encontré consejos superiores de la administración, yo di mi definición y definí solo 3 de ellos, el resto los señalé, la verdad, no sé si hasta Pero se sí, pueda. chicos, es que la intención no era que ustedes entraran uno por uno a señalar. Imagínense señalando 10 consejos, 18 ministros, no, sí. Era la entidad, entonces por eso hablamos, la entidad general es el ministerio. Entonces, ahí está. Ahora la entidad general de la que estamos hablando, que hace parte de la rama ejecutiva, son los consejos superiores de administración. Entonces, yo coloqué que estos consejos son los encargados de definir en buena parte las
políticas públicas a cargo de la administración, en donde allí se coordinan y se dirigen las acciones gubernamentales, además de asesorar al presidente de la República o al gobierno nacional en la adopción de determinadas políticas. Y entonces entre ellas coloqué Consejo Superior de Política Criminal. Ellos deben de presentar conceptos no vinculantes sobre todos los proyectos de ley y actos legislativos en materia penal que cursan en el Congreso de la República. Sí. Hablé del Consejo de Seguridad Nacional. Este toma decisiones en materia de defensa y seguridad nacional y asesora al presidente de la República de Colombia en la formulación y seguimiento de políticas públicas para la seguridad nacional. Sí. También está el Consejo Superior de la Carrera Notarial. Dice que debe garantizar y proteger el sistema de mérito en el nombramiento de los notarios en propiedad, así como administrar la carrera notarial. Y entre ellos también estaba el Consejo Superior de la Carrera Registral, de la Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, Consejo Superior de la Administración de Restitución de Tierras, Superior de Comercio Exterior, Consejo Superior de Microempresa y de la Pequeña y Mediana Empresa, y el Consejo Superior de Turismo. Listo. Discúlpame, es cierto que tú te conectas por medio de otra cuenta, porque no me aparece tu nombre, sino de Salomé, y yo sé que ese no es. Profe, ahí me confundí, qué pena, me conecté con el Gmail de mi niña. Ah, ok, ¿me recuerdas tu nombre? Lina Marcela Bermúdez. Pues voy a intentar salirme y conectarme con el que es, profe, o sigo así. No, es, digamos que pregunta como para tener en cuenta para calificación de participación, porque les cuento que sí lo estoy teniendo en cuenta, y es muy importante para ese último 25% que va a conjugar su nota completa. Bueno, chicos, como ya aclaramos esta parte, quiero complementarles un poco y quiero que hagamos un taller. Este taller es de lo que hemos venido hablando. Van a ser 10 preguntas de selección múltiple y van a ser 3 preguntas abiertas. Entonces, voy a complementarles respecto a lo que hablábamos, de que les mencionaba de que habían unas funciones de Senado y Cámara que son, digamos que las principales. La intención era que ustedes tomaran una o dos, las que ustedes consideraran más importantes. Yo les voy a mencionar varias y les voy a contar de qué se tratan y pues ya ustedes miran si lo complementan dentro de su trabajo o si ya lo tienen bien y lo quieren dejar así. La intención es complementar la información que ustedes ya traían o aclarar en caso de que no haya quedado pues bien el tema ahí para el trabajo. Entonces, dentro de las funciones que tienen, estamos hablando de la rama legislativa, donde está el Congreso y que está conformado por el Senado y la Cámara de Representantes. Hay una función constituyente, algunos creo que ahora lo mencionaron. Esa función constituyente les da el poder de reformar la Constitución política mediante actos legislativos, por eso se llama constituyente. También tienen una función legislativa donde ellos pueden elaborar o pueden interpretar leyes y también las pueden modificar o las pueden derogar. Cuando se habla de derogar es que pierden vigencia, que ya no tendrían validez jurídica. Cuando ustedes escuchen el término derogar, a eso se refieren. O cuando escuchen el término inexequibilidad. ¿Alguien lo ha visto, lo ha leído? Que declararon una norma inexequible. Sí, por ejemplo, la del tema de la pensión que se dejó de aportar el año pasado, durante abril y mayo. La Corte Constitucional la declaró inexequible. Exacto. Profe, o artículos del Código de Policía que han declarado inasequibles. Inexequibles. Ese término se utiliza en normatividad cuando un ente superior o una norma posterior deja sin validez la norma que tenían en vigencia. Entonces, ¿qué sucedió? El presidente, cuando tuvimos la pandemia, para complementar lo que nos comentaba Néstor, sacó varios decretos y muchos de ellos fueron declarados inexequibles. Inexequibles quiere decir que no tenían el fundamento jurídico por parte de la Corte Constitucional, que es el mayor ente de la parte judicial, de la rama judicial. Entonces, él en su momento dijo, no, necesitamos ayudar a los empresarios y ayudar a las personas para que tengan mayor flujo de caja. Entonces, vamos a declarar un estado de emergencia. Dentro de ese estado de emergencia vamos a decir que en abril y mayo del 2020 no van a realizar aportes a pensión por el 16%, que es el general que se viene manejando. Ese 16% se conforma de un 4% que le corresponde al empleado y un 12% al empleador. Entonces, él lo que hizo fue modificar esos porcentajes. Dijo que solamente se iba a aportar un 3%.
no el 16, sino el 3%. Y ese 3% lo configuró de un 0.75% para los empleados y un 2.25% para las empresas, para el empleador. Así se aportó, así se realizó en esos meses, y por allá, no recuerdo el mes, creo que agosto, septiembre del mismo año, la Corte le dijo, no señor, esos recursos son de los fondos de pensiones, hay personas que ya vienen con un historial para poderse pensionar, entonces usted no puede venir a decir que aporten al 3% por esos 2 meses, esa no es su competencia, y declaró la norma inexequible. Entonces, de tal suerte que tuvieron que sacar unas normas posteriores para darle un tiempo a los empleados y a los empleadores de que repusieran esos pagos. Creo que en este momento está como en 3 años, pero la mayoría de empresarios y de contadores lo que hicimos fue pagarlo antes de la declaración de renta para que todos esos costos quedaran deducibles dentro de la vigencia del año 2020. Eso fue, por ejemplo, en mi caso, yo en las empresas que manejo lo hice así. Para abril nosotros ya habíamos hecho los ajustes que correspondían a las planillas de abril y mayo y se pudieron hacer ese descuento pues totalmente en la declaración de renta y no dejar pues digamos que conciliaciones pendientes para rentas futuras. Pero les dieron hasta 3 años para poder hacer esos ajustes. Eso, entonces, a eso iba. Declarar una norma inexequible es dejarla sin validez. O sale una norma posterior. Normalmente cuando salen, por ejemplo, reformas tributarias, al final en el último artículo dice, se declaran derogatorias de tales y tales artículos. ¿Por qué? Porque ya salieron unos nuevos o porque los modificaron. Entonces, ahí a eso se refieren cuando determinan que una norma queda derogada o cuando dicen esta norma quedó inexequible. Entonces, fue porque un ente superior lo dejó sin validez. Bueno, chicos. Y vamos con las funciones. Entonces, hablábamos de la legislativa, que fue la que acabamos de hablar. También hay una función judicial. Eso quiere decir que ellos pueden juzgar a los altos funcionarios por responsabilidades políticas. Por ejemplo, ustedes vieron que cuando estaba el revuelo de que el senador, el expresidente Álvaro Uribe, que era senador, entonces que ellos podían hacer el juzgamiento de él, y entonces estaban mirando qué entidad lo juzgaba, si era la Corte Constitucional o si era el Congreso, y bueno, entonces esa es una potestad que tienen ellos también de juzgar altos funcionarios. Ellos también tienen funciones electorales. ¿Por qué? Porque el Congreso es quien elige el Contralor General de la República, quien elige al Procurador, quien elige magistrados de la Corte. Entonces, también tienen una función electoral. Tienen una función de protocolo. Ellos también pueden recibir jefes de Estado de otros gobiernos, de otras naciones. Entonces, digamos que esa función es protocolaria, pero también está a cargo del Congreso. Y también hacen control público. Es una función de control público donde ellos pueden requerir a cualquier persona jurídica o persona natural y les pueden solicitar que rinden declaraciones, ya sean orales o escritas, sobre los hechos que ellos consideren que deban tener vigilancia. Entonces, dentro de todas estas funciones, la intención es que ustedes se apropien de 2 o 3 o una, la que consideren más importante, y eso es lo que van a poner en su trabajo. ¿Es claro? Sí, profe. ¿Dudas respecto a estas funciones o respecto al trabajo? Para poder iniciar, vamos a hacer una presentación pequeña porque quiero que hagamos un trabajo en clase. La intención es que la próxima semana tengan el tiempo de estudiar para el parcial. Listo. Entonces, si no hay dudas, voy a iniciar a comentarles sobre los fines esenciales del Estado, que es parte de la temática y el desarrollo de esta clase. Entonces, ya les voy a compartir pantalla. ¿Ahí están viendo, chicos? Sí, profe. Listo. Entonces, hablamos de que el Estado tiene unos fines esenciales. Ok. El Estado tiene unos fines esenciales que básicamente se encargan de velar y revisar que el presupuesto que ellos tienen pactado se cumpla y que tenga, digamos que el impacto en los sectores donde ellos han analizado que requieren más ayuda que en otros. Entonces ellos hacen una sectorización, ellos verifican cuáles son las poblaciones que requieren más ayuda, hacen las inversiones y entonces verifican precisamente que se cumplan estos presupuestos que se pactaron. Los fines esenciales del Estado están establecidos normativamente en el artículo 2 de la Constitución Nacional. Estos fines
Básicamente dicen que deben servir a la comunidad, deben promover la prosperidad general y deben garantizar la efectividad de los principios, de los derechos y de los deberes que ya están consagrados en la Constitución. Ellos agrupan estos propósitos en diferentes ramas. Entonces, aquí a continuación vamos a ver que tienen unos derechos fundamentales. En estos derechos fundamentales podemos hablar que son la justicia, la defensa, la seguridad. También hablamos de que hay unos derechos sociales. Entonces, en los derechos sociales encontramos la educación, la salud, la vivienda, el deporte, la utilización del tiempo libre, la seguridad social. También hay unos derechos económicos. Estos derechos económicos son derecho al trabajo, derecho a la propiedad privada, derecho a la protección y a la construcción de bienes de uso público, como parques nacionales, patrimonio arqueológico, derecho a una política económica. También hay unos derechos culturales. Esos derechos culturales, pues, valga la redundancia, es promover y fomentar la cultura, el acceso a la cultura, la educación tanto científica, artística, profesional, la investigación. Están también unos derechos colectivos y del medio ambiente. Estos derechos colectivos son protección al patrimonio cultural, a la preservación de los bienes naturales, al estudio de los costos ambientales, que la ejecución de los proyectos que tengan para mejorar la calidad de vida de las personas, pues no tengan costos ambientales, es decir, que no vayan a tener un daño, por ejemplo, en un río, en una cuenca, en una laguna, en el sector forestal, entonces que no vayan a afectar a la parte ambiental por desarrollar pues por ejecutar unos proyectos que vayan a beneficiar a la comunidad. Entonces, es tener ese balance y ese punto de equilibrio entre el medio ambiente y la sociedad. Bueno, chicos, me gustaría entonces que desarrolláramos este trabajo que tengo acá pendiente para terminar como esta parte del Estado colombiano. Este trabajo se los voy a mandar por el grupo de WhatsApp mientras me permiten la plataforma subirlo, pero la idea es que también lo carguen a FUNEC. Todos ya tienen la materia registrada en FUNEC y tienen acceso a la plataforma, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Bueno, chicos, voy entonces a compartírselos al grupo y les voy a dar, yo creo que con 30, 40 minutos, no sé. Pues esta clase es muy cortica porque solo son 2 horas. Entonces les voy a dar hasta las 2:30. La intención es solucionar de una vez dudas sobre el taller porque todo eso lo vamos a tener en cuenta para el parcial. Entonces, como les mencioné, son 10 preguntas de selección múltiple, de todo, pues es sobre lo que hemos visto, no hay nada extraordinario, estructura del Estado colombiano, funciones de las entidades, de qué se encargan y bueno. Y 3 preguntas abiertas, socializamos y finalizamos. Entonces, regálenme un segundo, yo se las envío al WhatsApp. Profe, pero ¿la subimos a la plataforma o es para socializarla en la clase? No, la suben a la plataforma. En este momento se las voy a compartir a WhatsApp mientras la puedo subir a la plataforma. Una vez la subamos a la plataforma, ya nos conectamos, hablamos sobre, quiero socializar 2 puntos porque los demás son selección múltiple, entonces si les voy a corregir, simplemente en la plataforma les digo, la respuesta correcta era tal, ¿cierto? En las preguntas abiertas, si vamos a socializar 1 o 2 máximo, vamos a terminar con una parte que vamos a ver de una reseña histórica sobre contaduría pública y ya quedamos listos para la próxima semana tener otra parte de teoría y ya poder ejecutar el quiz. ¿Dudas sobre lo que acabamos de hablar de las funciones, de las entidades, de las ramas? Chicos, ¿alguna inquietud? Cuéntenme, los leo. Profe, entonces el parcial va a ser sobre la estructura del Estado colombiano. Sí, lo que hemos visto, estructura del Estado colombiano, funciones, vamos a ver ahorita algo de la contaduría pública, vamos a ver una reseña de la contaduría pública, eso también va a entrar dentro del parcial, o sea, el parcial es de lo que hemos visto en las clases. Listo, chicos, ya se los voy a compartir entonces al WhatsApp.
Me confirman, por favor, que lo reciban. Y yo ya lo voy a habilitar en FUNEC para que ustedes lo puedan subir. ¿Ya lo tienen? Sí, profe. Listo, chicos. No, yo creo que a las 2:30 es mucho. 2:20. Les doy 30 minutos para que lo solucione. 10 preguntas abiertas, selección múltiple, 3 abiertas. Entonces, 2:20 nos conectamos. Ya lo voy a subir a FUNEC para que lo puedan cargar a la plataforma. ¿Listo, chicos? ¿Confirmado? ¿Ya lo tienen? Sí, señora. Listo, chicos. Entonces, 2:20 nos conectamos en media horita.
Hola chicos. ¿Cómo les fue? Profe, Yo estoy terminando. en ese momentico estoy entrando a la plataforma, profe. Yo también, profesor, respondiendo la última pregunta. Bueno, les doy 5 minutos más. Eso se sube, Por profe. favor. Bueno chicos, 5 minutos, 2:25, entonces nos conectamos. Eso se sube, profe. Sí, Profe, se la sube a la plataforma ya está plataforma. habilitada. Ok, bueno. Ya en Funec está habilitada. Profe, mira que yo estoy subiendo la tarea, pues el taller y me dice que está retrasado 8 horas, no pasa nada.
Listo, chicos, ¿cómo van? Profe, ya lo estoy subiendo a la plataforma. A la plataforma. Listo. Por aquí me estaba escribiendo Jenny que tuvo un problema con el computador. Profe, yo me acojo a los 5 minutos que nos dio. Ok. Profe, pero ahí dice que la tarea está retrasada 8 horas con 25 minutos. Está retrasada, espérame a ver si fue que de pronto no le puse el horario bien. Yo creo que la puso a las 6 a.m. Ah, sí, como esta es hora militar había que ponerlo a las 18. Lo que pasa es que me escribieron por interno que había unos que no lo podían subir ahorita, entonces lo dejé habilitado. Enviados 11, participantes 16. A ver, espérenme, yo lo edito. Sí, tienen toda la razón, lo puse a las 6 y no a las 18, que es 6 de la tarde. Se me pasa que aquí se maneja es horario militar, o sea, 24 horas. Listo, chicos, ya lo ajusté. Bueno, profe. Bueno, chicos, ya quedó habilitado bien. ¿Cómo les fue con el trabajo? Cuéntenme. Bien, profe. Difíciles, fáciles, investigaron. Sí, profe. Hoy yo tengo que investigar varias. Sí, en algunas supe investigar. Pero sí había mucho de lo que habíamos visto, pues. Ah, sí. La Sí, mayoría. profe, con la tareita anterior nos basamos un poquito. Claro, esa era la intención, repasar, por eso se llama ejercicio de entrenamiento, porque como tienen tantos temas a la vez, la intención es que vayan recordando y vayan asociando las informaciones que nos aparecen. Les pregunto, chicos, quiero que socialicemos, a ver, creo que era el punto 12, quiero que me cuenten qué han aprendido respecto a la estructura del Estado colombiano en estas 2 clasecitas que hemos visto. Si les ha servido, si han aprendido respecto al tema, quiero que me compartan información de qué han aprendido. Profe, creo que era la 11. Espérame a ver. Creo que sí. Pero realmente esa es la pregunta. O sea, quiero que me compartan qué han aprendido respecto a la estructura del Estado colombiano. Pues, Sí, profe, la yo uso. contesté lo siguiente. Lo que he logrado aprender es, primero, pues la estructura general que posee todo el Estado colombiano, después de saber cómo está compuesto, sus ramas y saber en qué se desempeña cada una de ellas, teniendo en cuenta sus integrantes en cada una pues, de estas partes de las ramas y sus funciones para así poder tener una organización sólida. Muy bien. Néstor, por aquí vi que me levantaste la mano. Pues, profe, la respuesta a esa pregunta fue la conclusión del ensayo que presenté en el anterior trabajo. Ok. Porque pues yo le puse una conclusión. Entonces, la respuesta fue en esta primera parte, porque es la primera parte realmente de la estructura del Estado colombiano, pude conocer acerca de un grupo de entidades sobre las cuales no tenía conocimiento y que se encuentran agrupadas dentro de las unidades administrativas especiales sin personería jurídica. O sea, yo había escuchado la CREG, había escuchado pues otras entidades, pero no sabía que hacían parte de esa unidad administrativa especial sin personería jurídica. Y también otras, por ejemplo, como la que hace la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones para Fiscales, que es la que audita la DIAN y la UGPP, la Unidad de Proyección Normativa de Estudios de Regulación Financiera. Otra que me llamó mucho la atención fue la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, y es que trabaja de la mano con el DANE, que es la que realiza los análisis y estudios
y el diseño prácticamente del sistema agrícola colombiano, buscando pues que el país como tal sea competente. Y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, digamos que de todo esta investigación que yo hice, la ANLA, sí, de toda esta investigación que yo hice en el trabajo anterior, hice énfasis sobre esas 4 que me llamaron la atención porque no tenía conocimiento de su existencia. Ni de sus funciones, porque realmente Sí, nos obviamente dirigimos muchas veces a una entidad, pero no tenemos claro por qué o cuál es la finalidad que ellas tienen. Exacto. Ay, Néstor, me alegra mucho que hayas podido ahondar y puedas utilizarlo para tu cotidianidad, lo que puedas requerir. Entonces, muchas gracias por tu aporte. ¿Alguien más que me quiera compartir qué puso en esta parte, qué ha aprendido, qué tiene para compartirnos? Profe, yo. Cuéntame, Juliana. Pues que cada rama tiene una entidad importante, ¿cierto? Porque pues uno siempre ve que es la rama judicial, lo mismo desde el colegio, la rama judicial, la ejecutiva, legislativa, pero no tenía en cuenta que tenía pues una entidad cada una, la verdad era que no, en eso, que cada entidad es importante y que cumple una función fundamental para el desarrollo del Estado en cuanto a las leyes, en cuanto a sus funciones. Que me falta más porque pues el trabajo no lo hice, como le decía ahora al principio, me faltaba investigar cada una de esas entidades, pero por lo menos estamos dando pues un pasito importante de entender de que cada rama tiene una entidad. Es que esa es como la estructura de cada rama, porque realmente si nos vamos a cada rama igualmente también tiene su propia estructura. Entonces, por ejemplo, el Senado tiene su propia oficina jurídica, tiene una oficina de planeación, o sea, cada entidad tiene su propia estructura. Entonces, yo lo que intento o lo que quiero que ustedes aprendan es cuál es como la función básica o mínima que tiene cada entidad y que existen. O sea, muchas veces de pronto, por ejemplo, esta mañana yo hablaba con otros compañeros que hablamos, estas 2 clases tienen algo muy parecido. Son 2 materias distintas, pero al final digamos que tienen una finalidad, porque yo con ustedes también voy a hablar de control fiscal. La materia se llama control al sector público. Entonces, en el control fiscal, digamos que es como la etapa final del presupuesto público. El presupuesto público se hace, pero entonces al final va a haber como una confirmación de que se haya ejecutado bien, entonces van a hacer unas revisiones, ¿cierto? También entonces estábamos viendo este tema con ellos y hablábamos, por ejemplo, de las superintendencias. Las superintendencias están dentro de la rama ejecutiva y tienen, digamos que es como apoyo al tema de los ministerios. Entonces, es importante que ustedes conozcan que estas superintendencias lo que hacen es apoyar a la ciudadanía en diferentes campos. Hay superintendencia de salud, financiera, hay superintendencia solidaria, superintendencia de sociedades, pero lo que hacen es servir de mediadores para que ustedes puedan tener como ese acompañamiento por parte del Estado en diferentes casos. Muchas veces por desconocimiento nosotros no utilizamos esas entidades que están a nuestro favor. Por ejemplo, en la última pregunta que decía que cuál era la entidad encargada de velar por los derechos humanos de los colombianos, ¿qué respondieron? Luis, cuéntanos. Profe, no, eso es lo que yo estoy de acuerdo con lo que usted dice y eso es lo que más nos ayuda a saber en caso de una explotación laboral o algo que nos pase en cuestión de derechos humanos, saber en dónde dirigirnos y no dejar que sobrepasen por nosotros, saber a qué se dedica cada entidad. Y eso no solamente para nosotros, sino también para comunicárselo a otras personas. Entonces es muy chévere la clase. Bueno, chicos, esa es la intención, irnos, digamos que familiarizando con estos términos que vemos en la cotidianidad y que, pues, por ejemplo, yo siempre les he comentado mucho, elecciones, próximo año, háganlo a conciencia. Esta mañana me decía un compañero, y es que esos ministros, es que hay que elegirlos de mejor manera, entonces yo les decía, pues que los ministros los elige el presidente. Entonces, ahí es ya nosotros, quienes elegimos al presidente, los que tenemos que tener conciencia de quién estamos eligiendo, ¿cierto? Entonces, interesarnos por esa parte ciudadana, porque es que finalmente eso nos atañe a todos. Entonces, muchas gracias, Luis, por tu aporte. Continuamos aquí. Veo que tengo una manito de Angie Marcelo. Profe, sí, la verdad, pues en esta hora pues, de clase me ha parecido muy interesante el tema porque creo que deberíamos de tener más participación ciudadana y lo hacemos como a través de estos espacios y de este conocimiento, ¿cierto? Que nos permite tomar mejores decisiones a la hora de elegir un presidente
que es el Y que representantes al conforma Senado, eso. representantes a la Cámara. Ajá, sí, entonces, o sea, me parece muy enriquecedora, pues, como la experiencia, como el tema. Y en cuanto a lo que usted preguntaba en la pregunta de los derechos humanos, pues yo puse, derechos qué, bueno, Sí, la última derechos humanos. pregunta, Sí. puse ¿Cuál es la la defensoría del pueblo. Sí, tienes toda la razón. Ahí les doy un pequeño resumencito. La Defensoría del Pueblo es, digamos que como un brazo derecho de la Procuraduría General de la Nación. Y la Procuraduría, a su vez, es el máximo órgano que tiene el Ministerio Público. Entonces, ¿cuál es, digamos que su finalidad? Poder ayudar precisamente a que los derechos humanos no sean violentados. Entonces, en la Defensoría del Pueblo también están las personerías municipales. En cada municipio hay una Defensoría del Pueblo y se apoyan en las personerías y ellos ayudan a la ciudadanía en diferentes campos. Yo les mencionaba que ellos pueden aportarle en caso de que, por ejemplo, tengan un familiar en otro país con dificultades, que esté extraviado, que no, un tema de migración, que tenga problemas judiciales, que vayan a desarrollar acá, por ejemplo, en su sector, en su municipio, vayan a construir un parque, vayan a fomentar la educación, vayan a hacer grupos de salud, brigadas de salud. Entonces la Defensoría del Pueblo lo que hace es apoyar todo este sector social, es como la cara para la ciudadanía por parte del Estado. Entonces muchas veces de pronto no aprovechamos o no o tampoco, espérame, Néstor, ya te paso la palabra, Néstor. Muchas veces nosotros no aprovechamos esos beneficios que nos brinda el Estado porque desconocemos que ellos existen y esas entidades muchas veces ayudan es precisamente al sector vulnerable. Hay casos en donde les asignan abogados de oficio. La Defensoría del Pueblo también se encarga mucho de las etnias, entonces de la parte indígena, de la parte afro, de las personas desplazadas. Entonces sí es muy importante que no seamos ajenos a que todas esas entidades existen y a que las podamos requerir o las podamos referir en algún momento. Néstor, te cedo la palabra. Néstor. Qué pena, profe. Tranquilo. Sí, un aportecito, pues que el personero es como esa persona encargada de recibir la queja y él es el que se encarga como de tramitar, como de redireccionar esas quejas, ya sea al defensor o a la justicia ordinaria. Y también hay otras entidades que van de la mano, como la Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría de las Minorías Étnicas y los programas de la Presidencia para la Juventud, la Mujer y la Familia. Sí, pero entonces es lo que les comentaba, muchas veces por desconocimiento no aprovechamos estas entidades que ya están organizadas y que nos pueden brindar un apoyo en diferentes situaciones, o que hay personas que tal vez conozcamos que estén en diferentes situaciones adversas y les podamos referir, mire, tienen un apoyo en ese sector, pueden hacerlo de esta manera. Entonces sí es muy importante que este conocimiento que estamos enriqueciendo en esta clase. Listo, chicos. ¿Alguien más que me quiera aportar? Pues he tenido como participación muy parecida a las mismas personas. Me gustaría escuchar pues a personitas que no hayan participado, porque recuerden que les estoy tomando notica para participación. Bueno, voy a tomarlo así. A ver, por ejemplo, no he escuchado a Carlos Andrés Henao. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Muy bien, cuéntanos tu percepción de las dos clases que hemos visto, que has aprendido de la estructura del Estado colombiano. ¿Qué nos quieres aportar? Profe, que he logrado identificar cómo está estructurado el Estado de la República, qué ramas hay. Sabemos pues que desde el colegio nos indican 3: ejecutiva, todas las 3 ramas, pero Sí. no nos informan bien mediante qué están constituidas. ¿Sí me entienden? Pues, ¿Cuál es su Congreso, conformación? cómo está exactamente, cuál es su conformación. Entonces, lo bueno de esta clase es que nos da la definición de cada conformación, sus integrantes y cómo está estructurada y cómo se define ante el Estado y cómo
sacar las leyes, o sea, para que todo funcione bien, todo tiene como un reglamento, un paso a paso a seguir. Sí, todas las entidades tienen, digamos que, un manual de funciones, así como en una empresa privada, el Estado público no es la excepción. Y básicamente lo que me interesa es que ustedes por lo menos tengan presente cuáles son como las funciones principales o la función principal. O sea, que tienen ciertos puntos que ustedes van a decir, bueno, si debo hacer esto, puedo dirigirme con tal entidad. Si necesito hacer esto, puedo dirigirme con tal entidad. Que por lo menos tengan una percepción de cuáles son las entidades, cuál es la estructura, cómo están conformadas. Entonces, esa es la intención. Bueno, chicos, voy a hablarles entonces para continuar con la temática. Vamos a hablar acerca de la contaduría pública, de su origen, vamos a hablar de la evolución a través del tiempo y pues todo lo que estamos tratando va a ser parte de nuestro parcial la próxima semana. ¿Listo? Una pregunta adicional. ¿Alguno de ustedes... no, es que tengo entendido que hay unas pruebas del Estado el próximo fin de semana. ¿Ninguno de pronto tiene citación para el próximo sábado? ¿Chicos? Yo no, profe. ¿Cómo que no? No, bueno, listo. Listo, entonces no hay problema y podemos trabajar con normalidad. Voy entonces a cerrar acá el taller. Dentro del mismo FUNEC les voy a poner retroalimentación en caso de que tengan alguna pregunta que no haya quedado correctamente respondida o si les debo complementar algo en la parte de las preguntas abiertas. Profe, perdón. Señora. Perdón, profe. ¿El parcial cómo va a ser? Voy a hacer muy similar a este. Les voy a dejar preguntas abiertas y les voy a dejar preguntas de selección múltiple. Bueno. Sí, va a ser muy similar al ejercicio de entrenamiento, va a ser de las cositas que hemos visto. Vamos a tener 1 hora para el parcial. Entonces, en la primera hora vamos a ver temática y parte de la temática también va a entrar en el parcial. Y en la hora siguiente, es decir, de 2 a 3 de la próxima semana, van a desarrollar el parcial. Digamos que con el parcial sí vamos a tener definido que es en esa hora y en esa hora se va a subir, no por ejemplo como el taller que les digo, chicos, les doy un ratico más para que lo suban, no. Por favor, muy puntuales porque van a tener solamente esa hora de 2 a 3 para ejecutar el parcial, ¿listo? Entonces, también para que revisen tiempos, para que miren conexiones, pues aunque igual nadie está exento de que le pase algo extraordinario, pero por favor traten de que sí lo podamos hacer dentro de esa hora que está ya programada. Les voy a compartir entonces pantalla, vamos a hablar, ya digamos que cerrando el tema de estructura del Estado colombiano, vamos a abrir otro que se llama contaduría pública, vamos a hablar de la evolución de la contaduría pública en Colombia y pues si tendrían dudas vamos a resolverlas también. Vamos a hablar de cuál es la diferencia o cuál es la comparación que se hace entre la contaduría pública, la de antes y la de ahora, digamos que eso hace parte de la evolución. Y ya les voy a compartir la presentación que mañana se las voy a subir o más tarde tal vez, se la suba en FUNEC con la grabación de esta clase. Entonces, ¿me confirman, por favor? ¿Ya tienen visión de la presentación? Sí, profe. Bueno, chicos, entonces, la contabilidad pública es un registro histórico de los resultados de todos los planes que ha desarrollado el gobierno. Entonces, lo que hacen es establecer a través del tiempo cómo está el patrimonio público, porque pues han habido proyectos a lo largo de la historia, ¿cierto? Entonces, lo que hacen es establecer por medio de esos resultados cuáles son, qué afectación ha tenido y cómo ha venido estando el patrimonio público. Precisamente por ser patrimonio público requiere un control estricto por parte de la sociedad y por parte de los entes controladores del Estado. Entonces, vamos a ver una breve reseña de la contaduría pública en Colombia. Entonces, les muestro. La evolución de la contaduría pública. Ok, chicos, espérenme que alguien me está hablando. Voy a cerrar el WhatsApp acá porque suena súper duro. Estaban hablando del grupo de aquí. Bueno, chicos, entonces la evolución de la contabilidad pública en Colombia. En 1819, por primera vez, se estableció la pena de muerte para las personas que robaran dineros del Estado. Entonces, desde ahí ya empezaron como con ese rigor y ese control respecto a los dineros del Estado. Esto fue en la época de Bolívar. En 1886, en el gobierno de Rafael Núñez,
se hizo una propuesta de Ay, crear... qué pena la interrumpo, profe. Es que hay un compañero que tiene el micrófono abierto y no deja escuchar bien. Sí, pero yo no escucho ninguna interferencia. ¿A los demás escuchan algo raro? Sí, profe, pero ya la cerró. Sí, profe. Ya. ¿Ahí me escuchan bien todos? Sí. Listo, chicos. Entonces retomo 1819, que fue cuando Bolívar estableció por primera vez la pena de muerte para las personas que robaran dineros del Estado. Bueno, personas, empresas, o sea, para quienes robaran dineros del Estado. En 1886, en el gobierno de Rafael Núñez, hubo la primera propuesta para crear un Tribunal Superior de Cuentas. En 1923, digamos que se dio el cambio más sustancial, porque vino una misión de Kemmerer. Esta misión lo que hizo fue hacer un análisis de toda la parte económica y presentó unas propuestas para las reformas fiscales a diferentes gobiernos de Latinoamérica. A Colombia lo visitó en 1923. Esta misión estaba liderada por un economista estadounidense que se llama Edwin Kemmerer. Y de acuerdo a las propuestas que le presentaron al gobierno colombiano, que en ese entonces estaba por presidente Pedro Ospina, lo que hicieron fue asesorarlos y debido a esas recomendaciones se fundó la Contraloría General de la República y el Banco de la República. Entonces, digamos que ese fue como el primer impacto respecto a los temas de la evolución de la contaduría pública, 1923 con la misión de Kemmerer. En 1968, el presidente Carlos Lleras propuso que se separara la contabilidad del control sobre el manejo de los bienes públicos. Ya para el 91, cuando se abrió la Constitución, espérenme, paso de diapositiva, fue la Constitución de 1991, que fue la Asamblea Constituyente, crearon mediante el artículo 354 de la Constitución Política el cargo de contador general. Esta persona era funcionaria por parte de la rama ejecutiva y esta persona debía consolidar y debía centralizar toda la información de la contabilidad pública. Esta persona era encargada de elaborar balances generales, o sea, ya empezaron a hablar de estados financieros y tenía que hacerlo regido bajo, tenía que establecer cuáles eran las normas contables que se debían regir en el país conforme a la ley. Entonces ya se empezó a ver, digamos que la forma de cuáles eran las normas contables que debían aplicarse. Entonces ya empezaron a verse los principios de la contabilidad, entonces la uniformidad era uno de ellos. Eso fue en el 91. Y en ese lapso fue que empezamos a ver, me imagino que ustedes lo han visto y escuchado, el decreto 2649 del 93, que fue en ese rango entre el 91 y el 95, donde ya empezaron a hablar de cuáles eran las normas que debían regir contablemente en el país. En 1995 ya ya asignaron al primer contador general de la nación. Eso fue en el gobierno del presidente Samper. Digamos que en el 91 crearon el cargo, pero solamente hasta 4 años después ya una primera persona quedó a cargo de como contador general de la nación. Y en el año siguiente, chicos, ustedes sí tienen visual de la presentación. Profe, no, ya le iba a decir, estamos viendo una pantalla negra. Qué raro. No, profe, se ve algo negro. Espérenme, yo entré a mirarlos a ustedes y vi que estaba negro la pantalla. Ok, espérenme un segundo. Voy a cerrar el archivo y vuelvo y lo abro para que ustedes puedan visualizarlo. Igual la voy a subir a la plataforma. Vamos por aquí. Entonces, esa es como la evolución principal de la contabilidad. Entonces nació el decreto más importante, digamos, que con el que nos regimos. Claro que obviamente ya después entraron las NIF, pero si nos vamos a ver las NIF pymes, que digamos que son las NIF intermedias, o las de microempresas, que son las NIF 3, es muy parecido o similar a lo que estamos viendo. Ahora sí, chicos, a lo que estamos viendo con el decreto 2643. Ya lo están viendo, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, digamos que el decreto base o el decreto madre, donde establecieron todas las reglas y las normas y los principios para contabilidad en el país, fue el 2643. Ahora con las NIF, digamos que fue un complemento. ¿Cuál es la novedad en NIF? Las NIF plenas, porque estas sí tienen, digamos que, una tendencia más para
para normas internacionales, para empresas que de pronto exportan, para empresas que invierten en bolsas de valores, para empresas que tienen unos ingresos muy altos, pero en Colombia la mayoría de empresas son pymes, más o menos un 95% de las empresas son pymes. Entonces venimos y seguimos trabajando con el modelo 2643, que es el decreto madre de la contabilidad. Bueno, chicos, les contaba entonces que en el 95 se designó el primer contador general y ya en el año 96, es decir, al año siguiente, se creó la Contaduría General de la Nación. El Congreso creó la Contaduría General de la Nación. Entonces, ya digamos que la contabilidad como tal empezó a tener una cara mucho más formal para el Estado, en donde ya tenían unas obligaciones, en donde ya tenían una entidad que regulaba la contabilidad, donde ya había una normatividad, donde ya había un contador nacional. Entonces ya empezó a tener mucha más relevancia e importancia. Y pues ya del 96 al 2003 salieron diferentes reglamentaciones para estados financieros, para estados económicos, para las entidades públicas. Y digamos que con base a mucha de la información que sacaron para las entidades públicas, pues algunas de las privadas también lo acoplaron de acuerdo a sus necesidades. Entonces vamos a ver unas diferencias de cómo se llevaba antes y de cómo se lleva ahora la contabilidad pública, porque realmente sí han tenido, digamos que, unos cambios significativos. Entonces, antes, chicos, no había una consolidación de gastos, simplemente sabían cuánto tenían de ingresos. Entonces, ellos sabían cuánto tenían de ingresos, pero no podían establecer cuánto tenían de patrimonio porque no había un detalle claro de gastos. Ahora la información se encuentra clasificada por niveles y por sectores. Entonces, al tener esa información clasificada de esta forma, ya podemos establecer cuál es el patrimonio de la nación. Antes, la información, precisamente por no tenerla organizada, pues no era tan factible tomar decisiones sobre ellas. Mientras que ahora, al tener la información sectorizada y al tener claro cuáles son los gastos que deben, que tienen, entonces ya pueden hacer los estudios que requieren para poder hacer proyectos de inversión a los sectores que realmente lo necesitan. Entonces ya pueden disponer de esos recursos porque ya tienen unos datos y unas bases claras de qué es lo que necesitan y qué es lo que tienen. Antes tampoco había uniformidad, que es uno de los principios contables, para la aplicación y la presentación de la información. Ahora ya todos sabemos que todo se debe presentar, que hay un activo, que hay un pasivo, que hay un patrimonio, hay unas normas que rigen cada una de las cuentas. Entonces, cualquier contador que tenga un balance y que tenga los conocimientos previos, pues va a saber por qué está clasificado un activo como activo, por qué no, si es un activo corriente o no corriente. Entonces, digamos que ya hay una estandarización de la información y tenemos conocimiento del por qué y cómo se hacen los estados financieros, por ejemplo. Chicos, respecto al tema de corrupción, digamos que es un tema muy, muy álgido y a pesar de que sí hemos mejorado mucho, o sea, antes era casi que imposible detectar un problema de corrupción porque no había una forma de hacer un rastreo, de seguir unos documentos, porque no los tenían. Por lo menos ahora podemos seguir una ruta, establecer un camino y decir, bueno, hay registros bancarios, hay registros de compras, hay soportes donde nosotros podemos entrar a investigar y a soportar si hubo o no un fraude. Entonces, digamos que a pesar de que aún se vea corrupción, por lo menos hay un mayor control que el que existía antes. Entonces, así los descubren inclusive tarde, pero por lo menos hay una ruta y van esclareciendo y van mejorando esos controles para poder que el dinero no se desvíe a donde no debe. Antes había un procesamiento muy manual, no sé si de pronto les llegó a tocar o recuerdan que antes habían unos libros gigantes que se llevaban a mano de contabilidad, de los libros oficiales, y eran, hagan de cuenta, unas hojas de Excel, pero así tamaño familiar, y era todo a mano y a lapicero y entonces era muy complejo. La tecnología nos ha brindado muchísimas oportunidades y nos ha ayudado mucho para optimizar la información, el tiempo. Entonces tú ya puedes sacar un reporte de cartera, un reporte del personal, un reporte de incapacidades, un reporte de inventarios. Entonces la tecnología y la utilización del software nos ha facilitado la vida de muchas maneras. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer una parametrización correcta
organizar la información, guardar los soportes, pero tecnológicamente ya nos han brindado, digamos que las herramientas para poder mejorar nuestra profesión. Entonces, por ejemplo, una información exógena o sea, el primer año creo que fue como por allá en 2009, si no estoy mal, que se presentó información exógena y eso era la locura, porque había que presentarlo demasiado manual, porque no estaban preparados, porque los software no estaban preparados. Ahora, pues no voy a decir que es sencillo, es tedioso, pero tenemos a la mano la tecnología, entonces lo que tú haces es parametrizar. Néstor, cuéntame, ¿qué nos quieres compartir? 2002, profe, yo estaba aprendiendo contabilidad cuando me tocó presentar la primera exógena y llevaba uno un CD a un gestor de la DIAN. Eso era un proceso porque demoraba uno como 2 horas allá mientras el gestor de la DIAN le descargaba la información que uno le llevaba en el CD. No. Y la forma de presentarlo también. Archivo en Excel 98. No, imagínense, no, pero ahora SBS, digamos que tú lo que haces es validar la información con respecto al archivo, pero los software facilitan la vida de una manera, porque tú lo que haces es, ok, coges el formato, por ejemplo, el 1003 que habla de las retenciones que te practicaron y ya tienes a todos tus clientes codificados, entonces simplemente arroja la información, es parametrización, pero antes era una cosa loca. Néstor, otra vez no se ve el micrófono, se lo voy a silenciar. Bueno, chicos, también lo que les comentaba, que quería que viéramos unas diferencias entre la empresa pública y la empresa privada. Vamos a tocar, pues acá les va a quedar la presentación, pero les voy a tocar como las principales. Entonces, siempre la empresa pública, o digamos que las empresas del Estado van a buscar un beneficio económico, pero para la misma comunidad, para la misma sociedad. La empresa privada siempre está pensando, obviamente, en lucrarse, pero en tener un beneficio monetario propio, es decir, para quienes la constituyeron. Pepito Pérez y María Pérez, ya, no van a pensar en dar un beneficio a la comunidad. El ente público, pues, la empresa pública pertenece al Estado, las empresas privadas tienen capital privado, de empresas y particulares. Por ejemplo, acá en la empresa pública vemos que hay valoración de bienes de beneficio y de uso público. O sea, volvemos a lo mismo, ellos sí valoran y sí están pendientes de que la comunidad haga uso de estos bienes y de estos espacios. Mientras que en la privada, pues ellos solamente van a buscar el beneficio de la empresa y el beneficio particular de los que componen esa empresa. En la empresa pública, creo que eso yo se los había mencionado, el presupuesto que ellos manejan lo deben ejecutar a totalidad dentro de un periodo, mientras que en la empresa privada pues pueden quedar saldos, pueden quedar excedentes y simplemente los toman para el próximo año. En la pública no, en la pública siempre, digamos que el presupuesto tiene que quedar en cero al final del periodo. En la empresa pública ellos también tienen una reglamentación, como lo hablábamos hace ratico, por parte de la Contaduría General de la Nación, mientras que la empresa privada es la que está reglamentada por el 2649-93, que también se los mencioné hace rato. Y en la empresa pública, por ejemplo, no toman gastos como provisiones, amortizaciones, no toman en cuenta impuestos porque la entidad estatal pues no le cobra impuestos a la misma entidad estatal. Mientras que en la privada sí, en la privada usted en sus deducciones tiene en cuenta cuáles son las depreciaciones, las amortizaciones, en la entidad pública no. Chicos, ¿alguna duda respecto a esta información que acabamos de ver, este repaso de la contaduría pública y su evolución? Le hago una consulta. Cuénteme, Néstor. Si, por ejemplo, por X o Y motivo, un alcalde no alcanza a ejecutar el presupuesto por el motivo que haya sido, al municipio, tengo entendido que al municipio le castigan esa partida por no haberla ejecutado, o sea, para una próxima asignación. ¿Sí es cierto o estoy errado? Sí, es cierto. En caso de que, o sea, digamos que la regla general es que deban dejar en cero su presupuesto público, siempre. Pero si algo extraordinario sucedió y no lo pudo dejar, sí hacen, digamos que eso es una manera de sanción, porque la regla general es que tengan que tener el presupuesto en cero, porque para eso se hizo un estudio previo para establecer cuáles eran las necesidades. En el presupuesto público crean unos CDPs, que es el Código de Disponibilidad Presupuestal, que es donde, y a todo, absolutamente a todo le tienen que crear un CDP.
desde los gastos de aseo hasta los gastos de nómina. Absolutamente todo tiene que estar presupuestado. Y más, por ejemplo, si van a hacer contratos como reparación de vías, construcción de algún establecimiento educativo, de salud, entonces absolutamente tiene que estar creado por CDPs. Y en caso de no generar, digamos que ese presupuesto, de no ejecutar en totalidad ese presupuesto, esa sería como una sanción que realizan las entidades de control. Chicos, ¿alguna otra inquietud? Que yo sé que ustedes tienen clase ahorita a las 3:15 como para que alcancen a tener un descansito. No, profe, decirle que no, que está muy bueno y ustedes dejan toda la presentación para poder estudiar para el parcial en la plataforma. Sí, yo les voy a subir la presentación y el video. Y recordarle que entonces habilite los que ya habíamos subido la tareita para poder volverla Voy a terminarla con horario hasta el lunes, para los 2 nuevos y para los que quieran modificarle o corregirle respecto a lo que ya hablamos de las entidades. Entonces, chicos, la intención es la próxima semana. En la primera horita vemos temática y en la segunda hora hacemos el quiz. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, chicos, espero que pasen muy buen fin de semana con puente, que aprovechen el tiempo, que compartan con sus familias y nada, chicos, que les vaya muy bien. Nos vemos el próximo sábado. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias.